¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Buenos días, profe. Necesito que me confirmen si me escuchan, por favor. Sí, se le escucha, profe. Gracias, muy amable. Vamos a iniciar. Pues primero me voy a presentar, ¿verdad? Ya que es parte de los cambios de este bloque, ¿verdad? Solo permítame un momento, voy a cambiar ese zumbidito que se escucha. Muy bien, como les decía, entonces me voy a presentar. Mi nombre es el profesor Herbert Pacheco, ¿verdad? Pues con algunos, el año pasado, pues nos habíamos visto por ahí en el Saber 2, ¿verdad? Pues este año, pues a estas alturas tengo la oportunidad de impartirles clase, ¿verdad? Entonces, espero podamos desarrollar la clase de la mejor manera para que ustedes pues se sientan bien y puedan aprender, ¿verdad? Que es el fin de lo que necesitamos, ¿sí? Entonces, por favor, vamos a empezar con las normas de la clase prácticamente, ¿verdad? Que pues primero sí me voy a necesitar que tengan encendida su cámara, ¿sí? Si alguien tiene problemas de que está en una computadora de escritorio o definitivamente su cámara del dispositivo no funciona o algo por el estilo, me lo puede hacer saber, ¿verdad? Tampoco hay problema con eso, pero sí me avisan los que sea ese caso para poder tomarlo en cuenta, ¿sí? Pues los micrófonos deben de estar apagados, ¿verdad? Como ustedes ya saben. Si alguien quiere consultar algo, pues puede hacerlo por medio del chat o puede levantar la mano con la opción de levantar la mano y pues se le da la palabra, ¿verdad? Ya sea para opinar o para poder consultar alguna duda, ¿verdad? El horario de la clase pues va a ser todos los días lunes en este horario, 8:30, y pues de igual manera ustedes ya saben que las tareas van a quedar de lunes a lunes, ¿verdad? Como hoy estamos recibiendo la clase, sería bueno que de una vez se hicieran su tarea, ¿verdad? Y no esperaran hasta el domingo o el fin de semana para hacerlo, ¿verdad? Entonces, otra situación pues es que en el área de agenda es donde van a encontrar siempre el enlace para poder ingresar a la clase. De igual manera, pues se lo voy a hacer llegar al maestro guía. En este caso es el profe David, para que él se los reenvíe por WhatsApp, que es mucho más fácil, ¿verdad? Pero si alguien no usa WhatsApp, pues en el área de agenda va a estar el enlace para poder ingresar. De igual manera, en agenda, en la pestaña de agenda, está la presentación que yo voy a utilizar el día de hoy para poder dar la clase, para que ustedes la puedan descargar y repasar en cualquier momento. De igual manera, la clase pues va a ser grabada y cuando hoy por la tarde pues la voy a subir siempre en el área de agenda, ¿verdad? Ahí en la agenda dice semana 1, bloque 3. Entonces ahí va a estar todo el material de esta semana para que ustedes puedan estudiar en otro momento, ¿verdad? Las tareas pues no van a ser complicadas, van a ser sencillas. Yo trabajo mucho con el libro web de Santillana, ¿verdad? Creo que todos tienen su usuario de Santillana. Y para comprobar que sí lo hicieron, pues la forma de entrega es por medio de una captura, ¿verdad? Un screenshot, lo pegan en Word, lo suben a Drive y lo envían, ¿verdad? De igual manera, todas las semanas se realiza el pleno, como ya ustedes están acostumbrados. Esta semana, pues correspondería de acuerdo a la lección que vayamos viendo, ¿verdad? Tengo entendido que ustedes ya habían avanzado un poco con la lección 17, ¿verdad? Que se llama Fuerzas en la Naturaleza. Entonces, tal vez alguien ya hizo ese pleno. Entonces, no hay problema si no
Obviamente no lo va a tener que volver a hacer, ¿verdad? Pero sí se nos pidió regresar a ese tema por parte de dirección, ¿verdad? Entonces vamos a arrancar. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Si alguien no puede ver la pantalla, me avisa, por favor. Muy bien. Entonces, como les decía, la lección del día de hoy, pues es la lección 17, que es sobre fuerzas en la naturaleza, ¿verdad? Como les digo, como el profe Moisés, pues ya habían tenido la oportunidad de ver este tema tal vez. Sin embargo, va a servir como repaso, nada más, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar. Pues el concepto de fuerza, ustedes ya en la lección 16, pues se manejó un poco ese concepto, ¿verdad? Entonces es importante enfocarnos en la historia, ¿verdad? En parte de la historia de cómo se fue desarrollando el concepto de fuerza, ¿verdad? Como nos dice acá, a principios del siglo XX, solamente se creían que existían dos fuerzas, ¿verdad? O los científicos solo habían logrado descubrir que solo existían dos fuerzas. ¿Cuáles eran ellas? Las fuerzas gravitacionales de atracción entre masas y las fuerzas electromagnéticas de atracción o repulsión entre cargas eléctricas, ¿sí? Eran las únicas dos tipos de fuerza que ellos creían que existían por el momento, ¿verdad? Luego, durante los estudios siempre del siglo XX, es decir, el siglo pasado, pues lograron descubrir que ya no solo existían esos dos tipos de fuerzas, sino que descubrieron dos tipos más y les llamaron las fuerzas nucleares fuertes y las fuerzas nucleares débiles, ¿sí? Que estas fuerzas se dan en pequeña escala, a distancias muy pequeñas, de tal manera que el ser humano pues no puede visualizarlas a simple vista, ¿verdad? Sin embargo, pues existen algunos aparatos en los cuales sí alcanzan a verlos, ¿verdad? Como lo es los aceleradores de partículas subatómicas, ¿verdad? Este tipo de aparatos pues sí alcanza a ver esas situaciones o esas fuerzas que el ojo humano no ve a simple vista, ¿verdad? Entonces sí es importante enfocarnos en la historia de tal manera que no siempre ha existido el concepto de fuerza como tal, ¿verdad? Sino fueron los científicos que con el tiempo fueron descubriendo estos conceptos, ¿verdad? Actualmente pues ya se conocen fuerzas muy grandes, ¿verdad? Como es el peso, por ejemplo, que ahorita más adelante lo vamos a ver, pero al principio no se podían distinguir este tipo de fuerzas, ¿sí? Bueno, entonces, para determinar la intensidad de una fuerza sobre un cuerpo se utiliza un instrumento, los que están anotando lo pueden anotar, ¿verdad? Que se llama dinamómetro, ¿sí? El dinamómetro es el instrumento que se utiliza para determinar la intensidad de una fuerza, ¿sí? Es como que digamos el metro que mide distancias, la balanza que mide masas, por ejemplo. Entonces, para medir una fuerza se utiliza un dinamómetro, ¿sí? ¿En qué consiste un dinamómetro? Pues consiste en un resorte graduado
que al deformarse permite el valor de dicha fuerza. Es muy parecido. Algunos pues van a hacer la similitud con una balanza, ¿verdad? Porque se parece mucho. Es un resorte con una graduación, es decir, que tiene ciertas medidas y de acuerdo a qué tanto se estire cuando se coloca el cuerpo en el extremo del resorte, pues así se va a ir midiendo la fuerza que ejerce ese cuerpo, ¿verdad? Y también tenemos acá que dice el funcionamiento de un dinamómetro se basa en las propiedades elásticas que tienen algunos materiales. Como les decía, las propiedades elásticas en esta parte, pues juegan un papel muy importante. Entre más se estire, por decirlo así, o más se alargue, pues obviamente más fuerza quiere decir que se le está aplicando, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna duda por el momento? Bueno, continuamos entonces. Acá tenemos un ejemplo, ¿verdad? Sobre el concepto que estábamos viendo con anterioridad. Alguien, una persona X, pues tomó un dinamómetro y midió ciertas fuerzas. Midió 20 newtons, recordemos que la fuerza se mide en newtons, ¿verdad? Midió 20, 30, 40, de 10 en 10 hasta llegar a 80 newtons. Y él pudo observar que cuando él aplicó una fuerza de 20 newtons, el resorte se logró alargar 2 centímetros. Cuando aplicó una fuerza de 30, se alargó 3 centímetros y así sucesivamente. Por ejemplo, cuando él aplicó una fuerza de 80 newtons, el alargamiento fue de 8 centímetros, ¿verdad? Entonces esto lo registró él en una tabla, lo graficó, si nos damos cuenta, acá está la fuerza y acá está el alargamiento, ¿sí? Entonces, recuerden que matemáticamente las razones pues las podemos identificar por medio de una división, ¿verdad? Entonces lo que esta persona hizo fue determinar una constante. Él se dio cuenta que al poder dividir la fuerza dentro del alargamiento, siempre el resultado iba a ser el mismo, ¿verdad? En este caso 10. Entonces, ¿qué quiere decir que es constante? Que esa división se repitió en todos los segmentos de la recta, ¿verdad? Entonces, en base a esto, podemos decir que K le vamos a llamar nosotros una constante elástica, ¿sí? ¿Qué es la constante elástica? Pues es la división entre una fuerza y la distancia que recorre o la distancia que logra alargar, por decirlo así. Entonces a esto se le va a llamar constante elástica. Obviamente la constante elástica es la misma, por eso se llama constante, ya les había mencionado, durante todos los segmentos de la gráfica. Sin embargo, no para todos los resortes es el mismo valor. Eso va a depender del resorte, del material, etcétera, ¿verdad? No es lo mismo que alarguemos un resorte con unas pulgadas sumamente delgadas, como por ejemplo el resorte que traen algunos lapiceros adentro, a que utilicemos, por ejemplo, un resorte de los amortiguadores de un carro. Por ejemplo, obviamente la elasticidad ahí va a cambiar totalmente. Pero sin embargo, la constante sí va a ser la misma en partes. Bueno, entonces, esta ley es publicada por el físico inglés Robert Hooke en el siglo XVII. Se conoce como la ley de Hooke y su expresión matemática es fuerza igual a constante por X. En este caso, X se conoce como una distancia, ¿verdad? Entonces, en base a esa constante elástica que ya vimos por qué es que se da, porque siempre se va a repetir el patrón de que las distancias van a ir proporcionales a las fuerzas. Entonces, él pudo determinar su ley, que le llamó ley de Hooke, ¿verdad? Porque él fue el
puso a esa ley. Y la ley dice que la fuerza va a ser igual a constante elástica por X. ¿Cuándo puedo aplicar yo esta ley? La ley de Hooke. Pues obviamente a los cuerpos con cierta elasticidad, ¿sí? Llamémoslos específicamente los resortes, ¿verdad? Únicamente a los resortes se le puede aplicar esta ley. Por ejemplo, si quisiéramos encontrar la fuerza de un resorte de un carro, como les decía, etc. ¿Verdad? No sé si alguien tiene alguna duda con la ley de Hooke que me pueda consultar. Con mucho gusto la resolvemos. Si no, pues continuamos si no hay dudas. O sea, solo con resortes se podría hacer esto, ¿verdad? Sí, la ley de Hooke es aplicable a los resortes. Ok. Solo eso, Entonces, profe. muy bien. Bueno, continuamos entonces. Ahora sí vamos a ingresar directamente a la primera ley de Newton, ¿verdad? Entonces las fuerzas de la naturaleza se enfocan mucho directamente a la primera ley de Newton. Pues ya ustedes ya tuvieron algún contacto y ya saben que más o menos es la ley de Newton, ¿verdad? O quién fue Newton específicamente, ¿verdad? Entonces, ¿en qué se basó Newton para plantear su primera ley? Pues él se basó en los principios que ya había dejado un científico previo. ¿Qué científico? Galileo Galilei, ¿verdad? Pues Galileo, él ya había determinado o él ya había promocionado o impulsado el principio de inercia. ¿Qué decía él sobre la inercia? Pues decía que todo objeto o todo cuerpo que se mantiene en movimiento rectilíneo tiende a seguir en movimiento, ¿verdad? Y obviamente todo cuerpo que está en reposo tiende a seguir en reposo en cierto momento. Entonces, en base a eso, Isaac Newton, pues planteó su primera ley, que otro nombre que recibe la primera ley de Newton, que también pregunta de examen, por decirlo así, principio de inercia, ¿sí? Otro nombre que recibe la primera ley de Newton, principio de inercia, ¿sí? ¿Qué establece esta primera ley de Newton? Establece la relación entre fuerzas que actúan sobre un cuerpo y el tipo de movimiento que dicho cuerpo experimenta. Todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si no actúa ninguna fuerza sobre él, o si la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él fuera neta o nula. Es decir, que un objeto que está en reposo no se mueve a menos que se le aplique una fuerza, ¿sí? De igual manera, cuando un objeto está en movimiento, no se detiene si no se le aplica una fuerza. Por ejemplo, cuando hay una caja que nosotros la queremos levantar o la queremos mover, esa caja no se mueve por sí sola, obviamente, a menos que nosotros apliquemos una fuerza a esa caja y la podamos trasladar de un lugar a otro, o la podamos levantar, la podamos subir a un anaquel, etcétera, ¿verdad? De igual manera, un objeto que se mueve, por ejemplo, una bicicleta, el objeto va a seguir en movimiento a menos que nosotros le apliquemos el freno, ¿verdad? Que en este caso esa sería la fuerza que nosotros podemos detener en la bicicleta. Igualmente en los carros, ¿sí? Cuando un carro choca, por ejemplo, que iba en movimiento y choca, se estrella con una pared o un poste, etcétera, pues esa fuerza hace que se detenga. De lo contrario, no se puede detener. O los mismos frenos, ¿verdad? Los mismos frenos, al presionarlos, pues se detienen, ¿verdad? Sin embargo, como les digo, este fue el principio que Galileo ya había planteado previamente. Sin embargo, con base a esto, pues Isaac Newton plantea su primera ley. Y ahorita vamos a ver qué fuerzas pues se aplican durante esta primera ley. No sé si alguien tiene alguna duda con el concepto como tal de la primera ley de Newton.
Sí, dígame. Está bien, que está bien. Ok. Bueno, continuamos entonces. Obviamente tenemos que tener un sistema de referencia inercial. ¿Por qué? Porque hay situaciones de la vida cotidiana que pareciera que contradicen el principio de la primera ley de Newton. ¿Sí? ¿Por qué? Tenemos acá un ejemplo muy claro, que es el del autobús, ¿sí? O un bus. Cuando nosotros vemos un bus, pues aparentemente, dependiendo del sistema de referencia que tomemos, las personas pueda que se muevan o no. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo tomo como sistema de referencia el suelo, las personas sí se están moviendo porque se están trasladando de un lugar a otro. Pero si yo tomo como referencia el bus como tal, las personas no se están moviendo, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante tomar en cuenta el sistema de referencia inercial, ¿verdad? Y obviamente, por ejemplo, cuando el vehículo frena, pues las personas tienden a trasladarse o irse hacia el frente, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues las personas sí tienen un movimiento y el que ya no tiene movimiento es el bus. Entonces ahí cambia el sistema de referencia, ¿verdad? Por eso es importante que nos tomemos en cuenta, muy en cuenta el sistema de referencia inercial, es decir, en base a qué nosotros vamos a catalogar un objeto como el que se le aplique una fuerza o no, ¿verdad? ¿Alguna duda con este sistema de referencia? ¿Me puedan consultar? Si no, continuamos. Bueno, continuamos entonces. La primera fuerza que vemos aplicada en la primera ley de Newton, pues le vamos a llamar peso. El peso muchas veces lo relacionamos o el concepto va muy ligado a la masa, ¿verdad? O algunos pues tendemos a confundir el concepto de peso, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a una farmacia o a un centro comercial o cualquier máquina donde podamos medir aparentemente nuestro peso, en realidad no es el peso el que estamos calculando, sino lo que nos dice en el papelito, pues es una masa, ¿verdad? Muchos o incluso todos, ¿verdad? Acostumbramos a decir, yo peso 120 libras. Yo peso, por ejemplo, en el caso de México, que se utilizan los kilogramos, ellos dicen, yo peso 60 kilos, peso 45 kilos, ¿sí? Pero en realidad ese no es un peso, eso es una masa, ¿verdad? Entonces sí es muy importante el definir o el diferenciar estos dos conceptos, ¿verdad? No es lo mismo peso que masa. ¿Sí? Sin embargo, como les digo, pues muchas personas relacionamos o utilizamos este concepto, ¿verdad? Obviamente, pues es muy difícil que una persona diga, mi masa corporal es de 150 libras. Lo comúnmente que nosotros decimos es, nuestro peso es de 150 libras. Incluso cuando hacen algún estudio, vamos al hospital, etcétera, pues nos dicen, pasen, por ejemplo, los bebés, pásenlos a la pesa, ¿sí? Y en realidad eso no es una pesa, es una balanza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mide masa, no mide un peso, ¿verdad? Ya vimos que el peso, que en este caso se puede considerar como una fuerza, no necesitamos una balanza, sino que necesitaríamos un dinamómetro, que es el instrumento adecuado para medir fuerzas, ¿sí? Entonces, ¿qué es el peso en sí? Pues el peso es una fuerza relacionada a la aceleración de un objeto que cae a partir de la ecuación fundamental de la dinámica, ¿sí? Entonces, ¿a qué aceleración está ligada el peso? Pues a la gravedad.
Recordemos que la gravedad pues es una aceleración y la gravedad pues es el que hace que los objetos se mantengan en el suelo, ¿verdad? Entonces el peso va a ser el producto, es decir, la multiplicación entre la masa por la gravedad, que es decir, la aceleración que hace que los objetos se mantengan en el suelo, ¿verdad? Ahí podemos ver una definición o una diferencia muy clara entre masa y peso. La masa de una persona es la misma aquí en la Tierra que en la Luna, por ejemplo. Sin embargo, su peso no es el mismo. ¿Por qué no es el mismo? Porque el valor de la aceleración no es el mismo en la Tierra que en la Luna, ¿verdad? Entonces, en este caso, ahí podemos ver claramente una diferencia entre peso y masa, ¿verdad? ¿Alguna duda con el concepto de peso? Muy bien. Muy bien, entonces tenemos en este caso un ejemplo, ¿verdad? Dice una piedra de masa 2 kilogramos, de masa de 2 kilogramos, vean bien su masa, ¿verdad? No peso. Cae al vacío, cerca de la superficie de la Tierra. ¿Cuánto pesa la piedra? Entonces la solución es muy sencilla. La ecuación o fórmula para poder definir el peso, pues ya la vimos anteriormente en la diapositiva anterior. Pues, sin embargo, aquí nos la vuelven a recalcar. Nos dicen que el peso va a ser igual a masa por la gravedad. La gravedad, aunque en el problema no la menciona, pero nosotros al decirnos esto, ¿vean? Que cae en la superficie de la Tierra, pues desde ahí ya la tomamos en cuenta. Y el valor de la gravedad, pues siempre lo debemos de tener presente, que siempre va a ser 9.8 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces multiplicamos esos dos valores. En este caso la piedra mide o tiene una masa de 2 kilogramos, multiplicado por 9.8, que es el valor de la gravedad, vamos a obtener como resultado 9.6 newtons, ¿verdad? Entonces sería el valor correcto del peso de esa piedra, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si quisiéramos encontrar, bueno, antes de proseguir, como el peso es una fuerza, pues obviamente lo vamos a calcular en newtons, ¿verdad? Y recordemos que un newton es igual a 1 kilogramo por cada metro sobre segundo al cuadrado que se mueve un objeto, ¿verdad? Entonces la dimensional o la unidad de medida correcto para el peso es el newton, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si quisiéramos calcular el valor del peso de una persona, ¿sí? A ver, por ejemplo, a ver qué me aparece acá al principio. Levi Fuentes. A ver, ¿cuál es su masa corporal o su peso que conoce usted comúnmente? A ver, Levi, ya se fue. 100 libras. 100 libras, muy bien. Bueno, entonces, la masa de Levi, pues es de 100 libras. 100 libras. Como él obviamente pues está en la Tierra, ¿verdad? Está sujeto o está sometido al valor de la gravedad, ¿verdad? Que en este caso son 9.8 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Y sabemos que peso, pues lo vamos a calcular
multiplicando masa por gravedad, y que eso vamos a obtener newtons, ¿verdad? Pero aquí hay un pequeño detalle. Para poder obtener newtons, la masa, ¿en qué unidad de medida debería de estar? ¿Quién me dice? En kilogramos, ¿no? En kilogramos, ¿verdad? Pues en este caso hay que hacer antes una pequeña conversión. Nosotros sabemos que 1 kilogramo equivale a 2.2 libras, ¿verdad? Entonces las 100 libras de Levi, ¿a cuántos kilogramos equivale? Una regla de 3 ahí, pequeñita. Nos quedaría 100 por 1 dividido 2.2. Entonces, el equivalente de 100 libras en kilogramos, ¿cuánto nos va a quedar? Si alguien tiene su calculadora a la mano. 45.45, ¿verdad? Es el equivalente en kilogramos. Pues ahora ya puedo aplicar mi ecuación. La masa es de 45.45 kilogramos multiplicado por los 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Pues el peso de Levi, en este caso sería de 445.41 newtons, ¿verdad? Ese sería el peso correcto de una persona de 100 libras, ¿verdad? Y así pudiéramos ir calculando dependiendo la masa corporal de una persona, ¿verdad? O de un niño, cualquier, incluso de un animalito, ¿verdad? ¿Alguna duda con el peso entonces? Por el momento no, profe. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Vean, solo nos quedan 5 minutos. Si se lograra o se llega a cortar, que obviamente no nos va a dar tiempo de terminar, para poder ingresar es el mismo link. Entonces los voy a ir aceptando siempre en el mismo link. Inmediatamente se corte, ustedes vuelven a ingresar, por favor. Bueno, continuamos entonces. Tenemos un ejemplo número 2 acá, entonces. Voy a acercar para que logren verlo. Y nos dice que una caja pesa, bueno, aquí usaron mal el concepto, ¿verdad? Pesa 20 kilogramos, se encuentra sobre el piso. Y un ascensor que sube con una aceleración de 0.5 metros sobre segundo al cuadrado, ¿qué fuerza actúa sobre la caja? ¿Cuál es la magnitud de cada fuerza? En este caso debemos de calcular dos fuerzas, ¿verdad? La fuerza 1, pues es el peso, es decir, la fuerza que hace que el objeto se mantenga en el suelo. Y la fuerza 2, pues va a ser la fuerza con que el elevador subió la caja, ¿verdad? Entonces, como van en sentido contrario, al final estas dos fuerzas lo que va a suceder es que se van a restar. ¿Por qué? Porque la gravedad va hacia abajo y el elevador va hacia arriba. Entonces, como van en sentido contrario, deben restarlas, ¿verdad? Entonces, acá primero calculamos la fuerza cuando suben la caja. Igual, fuerza, masa por aceleración. La masa es de 20 kilogramos. La aceleración es con la que sube el elevador, que en este caso es 0.5 metros sobre segundo al cuadrado. Al multiplicarlos, se obtiene 10 newtons. 20 por 0.5, de acuerdo a la fórmula fundamental de las fuerzas, ¿verdad? Masa por aceleración. Por otra parte, pues se calcula el peso, es decir, cuántos newtons hacen que se quede en el suelo, ¿verdad? El peso del objeto, pues la masa es la misma, son los mismos 20 kilogramos,
Solo que ahora no lo vamos a multiplicar por 0.5, sino que lo vamos a multiplicar por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que es el valor de la gravedad. Y eso nos da como resultado 196 newtons. Como ya vimos que una fuerza va hacia arriba y la otra va hacia abajo, se resta, ¿verdad? Los 10 newtons menos los 196 del peso. En este caso, pues, la ecuación dice que se van a restar. Sin embargo, se van a sumar, ¿verdad? ¿Por qué? Esto ya es un concepto matemático, ¿verdad? La fuerza neta va a ser igual a la fuerza con la que subió menos
Muy bien. Era acá, ¿verdad? Bueno, entonces les decía que por qué al final se sumaban. Estábamos en esa situación. ¿Por qué al final se suman? Como les decía, la fuerza del elevador va hacia arriba, entonces la consideramos como positiva. Y el peso, que también es una fuerza, como va hacia abajo, lo consideramos negativa. Entonces, al sumarlas, nos quedaría fuerza 1, perdón, al restarlas, menos la fuerza 2. En este caso es el peso. Por la ley de signos, pues sabemos nosotros que menos por menos nos va a dar más. Por eso es que al final se suma. Y la fuerza neta en este caso es de 206 newtons. 10 newtons, que es la fuerza con la que sube, y los 196, que es el peso, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna duda con esa parte. Del por qué se suman y no se restan. Profe, ¿por qué? Aléjele un poquito que no se mira todo lo que hizo ahí abajo. Ok. Ahí está. Y acá está el dibujo también que nos podemos basar en él, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿alguna otra duda? Continuamos. ¿Por qué se resta en vez de sumarse? Como había dicho. No, se suman. ¿Por qué se suma en vez de restarse? Ajá. Por eso, porque ¿Qué se había dijimos, restado? ajá, dijimos que se restaban, en teoría se restan, porque una va hacia arriba, esta. Recuerden el plano cartesiano en X, en Y, acá va a estar menos Y, y acá va a estar menos X. Estas fuerzas son en Y, ¿verdad? Entonces, como esta está arriba, podemos decir que este es el 0, ¿verdad? Como esta está arriba, es positiva. Y esta está abajo, es negativa, ¿verdad? Entonces, al restarse, a esta le llamamos fuerza 1 y a esta le llamamos fuerza 2. Entonces, al restarse, la fuerza neta que le vamos a llamar va a ser fuerza 1 menos la fuerza 2. La fuerza 1 es positiva y la fuerza 2 es negativa. ¿Por qué es negativa? Porque va hacia abajo, ¿verdad? Es una resta de enteros. Cuando es una resta de enteros, primero hay que eliminar el paréntesis, ¿verdad? Entonces, menos por menos, más. Entonces, al final se suma, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda todavía ahí. Con gusto la aclaro. La profe, sí le entendí. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, continuamos. Eso es en relación al peso, ¿verdad? Entonces hay otra fuerza, siempre en la primera ley de Newton. Entonces dice la superficie sobre la cual se encuentra o ejerce una fuerza sobre él, dicha fuerza se denomina fuerza normal. Entonces, cuando un objeto obviamente tiene contacto con una superficie, siempre se va a aplicar sobre él una fuerza conocida como fuerza normal o simplemente la normal. Se le llama normal, ya se sabe que es la fuerza normal. Entonces, contradiciendo el peso siempre va a ir hacia abajo, ¿verdad? En cambio, la fuerza normal siempre va a ir hacia
arriba, es decir, en contra del peso. Obviamente eso va a depender de la posición del objeto, ¿verdad? Si el objeto está completamente vertical, pues de igual manera la normal va a ser completamente vertical. Pero si el cuerpo está inclinado, como en este caso, entonces la normal también va a estar inclinada. Es decir, pero siempre en contra del peso. En este caso el peso iría hacia acá. Entonces la normal va en sentido contrario del peso. Es otro tipo de fuerza de la primera ley de Newton. ¿Sí? Entonces si nos preguntaran cuál es la fuerza que se ejerce sobre un objeto cuando tiene contacto con una superficie, fuerza normal. También nos pudieran preguntar cuál es la fuerza que va en sentido contrario al peso, la fuerza normal. ¿Sí? Y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna duda con la fuerza normal? Continuamos entonces con un pequeño ejemplo de fuerza normal, ¿verdad? Entonces, lo voy a leer porque está un pequeño cacho extenso y no creo que alcancen a verlo, ¿verdad? Entonces dice, una persona con una masa de 80 kilogramos que se encuentra dentro de un elevador experimenta diferentes pesos aparentes mientras se mueve el ascensor. Si el sistema persona-elevador permanece en reposo o en movimiento con velocidad constante, se dice que esta es un equilibrio, por lo que la suma de fuerzas es cero. En este caso, la fuerza contraria al peso elevador es la tensión de la cuerda que se sostiene. ¿Qué nos piden determinar entonces? Inciso A, la fuerza normal cuando está en reposo o con velocidad constante. Inciso B, la fuerza normal cuando se viaja con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Como es un sistema de equilibrio, decía ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir que hay un equilibrio? Que la fuerza y el peso al final nos van a dar como nula, es decir, cero, se puede considerar como cero, ¿verdad? Entonces, para el inciso A, básicamente lo que tenemos que calcular es el peso, ¿verdad? Recuerden que aunque nosotros o con cualquier objeto esté en reposo, el peso está ahí, porque la gravedad siempre está presente. Nos movamos o no, ¿verdad? Entonces, en reposo se calcula el peso de la persona, ¿verdad? Que serían los 80 kilogramos multiplicado por la aceleración, es decir, que el peso de la persona en este caso es de 784 newtons. Ya tenemos el inciso A, la fuerza cuando está en reposo, ¿sí? Que se traduce al peso. Cuando el ascensor sube y experimenta una aceleración, es decir, que a los 9.8 de la gravedad se le va a sumar la aceleración que se le aplica al elevador, que en este caso son 2 metros por segundo. Entonces nuestra fórmula básicamente factorizando y demás, pero obviamente ese proceso ya no lo hacen acá. Nos quedaría como la masa por la gravedad más la aceleración. La masa es la misma, ¿verdad? Que son los 80 kilogramos. Y la suma de las aceleraciones, que es la gravedad más los dos, ¿verdad? Según la matemática, primero se resuelve lo de paréntesis y luego el resto, ¿verdad? Entonces primero sumamos los 9.8 más 2 y por último se multiplica por 80 kilogramos y esto nos da como total 944 newtons, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna duda con este ejemplo. ¿No? Bueno, continuamos entonces. No, permítanme.
continuamos. Voy a borrar acá. Vamos a ver la última fuerza que se aplica en la primera ley de Newton. Esta le vamos a llamar fuerza de rozamiento. Esta fuerza de rozamiento pues también siempre está presente, ¿verdad? Cuando un objeto se traslada de un lugar a otro, es decir, se desplaza, siempre va a haber una fuerza de rozamiento, que a esa le vamos a llamar fricción, ¿verdad? Y va a depender directamente del material con que esté hecho, ¿verdad? No es lo mismo que un vehículo se traslade en una carretera de una autopista asfaltada o pavimentada a que se traslade, por ejemplo, en una carretera de terracería. Obviamente es mucha la diferencia. Va a haber más fricción o va a haber más rozamiento en una carretera de terracería, ¿verdad? Por los diferentes materiales que ahí se pueden encontrar, ¿verdad? De igual manera, cuando nosotros queremos empujar o arrastrar un mueble, por ejemplo, no es lo mismo que nosotros arrastremos un mueble sobre un piso de cerámica, por ejemplo, a que lo intentamos mover en un pedazo de tierra, por decirlo así, donde hay piedras y otros materiales que harán que haya más fuerza de rozamiento, ¿verdad? Eso va a depender de la situación o la superficie en la que se va a hacer, ¿verdad? Bueno, entonces dice, este fenómeno se debe a que la superficie de contacto entre el suelo y el cuerpo que se quiere mover no son por completo lisas, como les decía, lo que produce sobre el objeto las fuerzas de rozamiento. Y acá vemos el dibujito, pues obviamente, donde nos enfoca directamente lo que es el rozamiento entre el objeto y la superficie por la cual se intenta mover. No sé si alguien tiene alguna duda. Bueno, vamos a ver entonces nuestro último ejemplo, que dice la caja se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal. El peso del objeto es de 200 newtons y una fuerza ejerce 120 newtons sobre él. Dibuja y determina las fuerzas que actúan sobre él. Bueno, hay varias fuerzas acá en el diagrama, ¿verdad? En total podemos definir 4 fuerzas, ¿sí? Las cuales vamos a enumerar. La fuerza 1, pues es la que siempre está presente, que es el peso, ¿verdad? Como es una caja y está en la tierra y gravedad, siempre va a estar presente el peso, que siempre va en forma vertical hacia abajo. Y al existir el peso, pues obviamente va a existir una fuerza normal, que es la fuerza que va en contra del peso. Hay una fuerza, que es esta que dice acá, que es con la que la mueven, ¿verdad? Entonces esa le vamos a llamar fuerza 3 y no tiene un nombre específico, únicamente se le llama fuerza. Y la última, como está siendo movido a través de una superficie, la fuerza 4 pues sería nuestra fuerza de rozamiento, ¿verdad? Porque al tener contacto con una superficie va a existir esa fuerza. Entonces automáticamente acá ya tenemos nuestro inciso A, en el cual dibujamos en un diagrama todas nuestras fuerzas. Ahora el inciso B nos dice calcule el módulo de la fuerza normal y la fuerza de rozamiento. Dice puesto que el bloque se encuentra en reposo, la fuerza neta que actúa sobre él es 0. En consecuencia, la suma de las fuerzas verticales y horizontales es 0. Solo conocemos una vertical, que es el peso, y otra horizontal,
que es la de 120 newtons, que es la 3. Entonces, básicamente conocemos la 1 y la 3. Entonces, ambas dice que va a dar 0. Entonces, lo planteamos acá. Fuerza menos la fuerza de fricción va a ser 0. Lo que nos dice que 120 newtons menos la fuerza de fricción es igual a 0. Entonces, ¿qué hacemos acá? Despejar, ¿verdad? Como dice que es nula porque está en reposo, entonces fuerza 1, que sería esta, menos la fuerza de fricción va a ser igual a 0. Conocemos una que es la fuerza de 120 menos la fuerza de fricción, eso va a ser igual a 0. Los 120 están sumando, pasan a restar, menos 120. Como no puede quedar negativo, entonces multiplicamos todo por menos 1. Entonces la fuerza de rozamiento es de 120 newtons. ¿Sí? Si no quisiéramos hacer operación, por decirlo así, vamos a hacer una analogía. Bueno, yo sé que esto me va a dar 0, que al final voy a obtener 0. Entonces, si la fuerza que va hacia allá es de 120, para que me dé 0, esta también tiene que ser de 120. Es la única forma en la que yo puedo obtener el 0, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hacer la vertical, ya sin tanto procedimiento matemático, que también se puede hacer. Claro, se puede hacer, pero también se puede analizar. Bueno, si el peso es 200 newtons, más la fuerza normal nos tiene que dar 0, y como se restan, entonces obviamente la fuerza normal tiene que medir también 200 newtons, ¿verdad? Es la única forma con la que yo puedo obtener 0, ¿verdad? Que es la forma que nos dicen acá, que también se puede hacer matemáticamente, ¿verdad? Pues si nos pidieran encontrar cualquiera de las dos. No sé si alguien tiene alguna duda. Este problema, que más que utilizar fórmulas o demás, es más que todo de análisis, ¿verdad? Bueno, ¿alguna duda? Pregunten, jóvenes. ¿No? Por acá. Bueno, no sé si tienen dudas. Pregunten. Bueno, entonces por último, necesito que ingresen a esta página sin salirse de Zoom, ¿verdad? Puede hacerlo desde su teléfono o desde una computadora. La página es menti.com y pues obviamente les va a pedir un código. El código es 196942. Bueno, ¿qué nos va a servir esto? Entonces, una pequeña actividad en la cual pues les va a pedir, la primera actividad pues les va a pedir 3 palabras que ustedes más se hayan enfocado durante la presentación de la clase. Pueden ser nombres de científicos, etcétera, ¿verdad? Si la palabra que más se les quedó es fuerza, pues pueden escribirla y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces con esto pues vamos a construir una nube de palabras, ¿verdad? Entonces por favor vamos a ingresar a menti.com y el código es 196942, por favor, para que puedan ingresar en este momento.
Como les decía, no se vayan a salir de Zoom, sino que solo lo minimizan e ingresan, ¿verdad? Profe, digamos, es... Palabras. Palabras, le doy a enviar. Sí, por favor. Ya.